17 de septiembre del año 2023. Estamos a un día de una conmemoración importante de un país llamado Chile, un país en el cual Dios, por su soberanía, nos hizo nacer en este lugar. No solamente las salvaciones del Señor, sino que también los designios del Señor con cada uno de nosotros. Pudimos haber nacido en tantos lugares, nuestra tez pudo haber sido más clara, más morena, pero el designio de Dios soberano fue Chile. Fue en 1492 cuando un navegador genovés plantea una hipótesis a la reina Isabel de Castilla y le dice que la tierra es redonda y que quiere demostrarlo. Para eso pasan muchas cosas, entre ellos el rey Juan de Portugal le dice que no a Colón, de otra forma hablaríamos portugués. El rey Juan de Portugal dice que no, sigue avanzando con esta idea, lleva sus proyectos a la reina Isabel. La reina Isabel de Castilla, conocida como la reina católica, accede precisamente con la idea de catolizar y hacer un descubrimiento. Quizás ellos buscaban las Indias, pero ese momento en que zarpa, Colón descubre lo que es el nuevo mundo, América. Desde ahí pasan los años y se establece una llegada rápida de españoles, hasta que Francisco de Pizarro lo que hace es instaurar el virreinato del Perú. Desde ahí un hombre, Diego de Almagro, con su deseo de conocer más al sur, descubre una patria, descubre una tierra que se llama Chile. Él hace sus viajes, luego Pedro de Valdivia conquista esta tierra, hasta que en 1810 esta tierra, de ser una colonia de España, tomó la decisión de tener un autogobierno, todavía rendiéndole cuentas a España, pero un autogobierno en el cual se establece a Mateo de Toro y Zambrano como el primer presidente, se podría decir, de esa comisión, el 18 de septiembre de 1810. Desde esa fecha hasta el día de mañana van a ser 205 años. Y han pasado muchas cosas en nuestro país también. Es por ello que el día de hoy vamos a ver un mensaje llamado Chile, un clamor por misericordia y la voluntad de Dios. Y lo vamos a basar en 2 de Crónicas 7:14. Lo más probable es que usted conozca este mensaje o este pasaje. Si se humillara mi pueblo, usted conoce lo demás. Vamos a ver un poquito de contexto y de ahí vamos a sacar algunas aplicaciones, algunas ideas para lo que es el día de hoy. Padre Santo, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este día. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, en este lugar, en esta tierra, Señor, que aún goza de libertad y que aún, Señor, nos permite reunirnos libremente. Señor, clamamos por nuestro país, clamamos para que tú sanes nuestra tierra, pero sabemos que eso no va a acontecer mientras otras cosas ocurran a nivel nacional. Señor, quiero rogarte que me guíes en este tiempo para poder desarrollar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este pasaje de 2 de Crónicas 7:14 se encuentra en el contexto del Antiguo Testamento, específicamente dentro del relato de la dedicación del templo de Salomón a Jerusalén. No es un tiempo donde haya un cisma o un quiebre o haya una crisis política o nacional de Israel donde estén clamando a Dios. No, la verdad que es un momento bastante interesante, un momento de gloria, un momento donde el mismísimo rey Salomón está dedicando el templo de Dios que ha logrado desarrollar. Recuerden que el templo había sido puesto en el corazón de David primero, mas Dios le dice: no, tú has derramado mucha sangre, por lo tanto no serás tú quien edifique este templo para mí, sino que tu hijo, en este caso Salomón, lo hará. Este pasaje se sitúa entonces en el reinado del rey Salomón, que fue el hijo de David, y el tercer rey de esta gloriosa Israel, que comienza con Saúl, luego se ejerce David, se levanta, se yergue como el rey conquistador
conquistador y entrega una tierra totalmente dominada ya por Israel a un hijo, Salomón, que se precia de ser el hombre más sabio de la tierra. Y en este momento estamos parados ahí. Salomón reinó desde aproximadamente el año 970 hasta el año 931 a.C. Durante el reinado de Salomón se llevó a cabo la construcción del templo, luego de que David dejara preparadas todas las cosas, uno de los proyectos más significativos del gobierno de Salomón. De hecho, probablemente el punto más álgido, la consolidación más preciada de Israel fue la construcción y dedicación del templo de Dios. Recordemos que esto no es menor, recordemos que esto trae bastantes años ya. Recordemos que la idea del templo no es original, viene del mismísimo Dios que instruye a Moisés a construir un tabernáculo donde va a estar el arca del pacto y donde se va a mover la presencia de Dios mismo ahí. Ese tabernáculo fue movible, había levitas que armaban y desarmaban siempre, y se movió por años hasta que en este momento, en este punto, esa arca dejó de moverse y se construyó un templo fijo para que la presencia de Dios estuviera ahí en Jerusalén. El templo fue un lugar de adoración central para el pueblo de Israel y un símbolo de la presencia de Dios entre ellos. Recordemos que el arca del pacto traía varias cosas. En ella estaba la tabla de la ley, estaba una muestra de maná, estaba la vara que había florecido de Aarón y también estaba la mismísima presencia de Dios, esa gloria chequiná, cuando Dios vino al templo, al tabernáculo e hizo posesión y la santidad de Dios llenó, bueno, también el arca del pacto estaba ahí. El arca tenía toda esa connotación del poder divino en ella. Recuerden que cuando fue robada el arca y los filisteos la llevaban de templo en templo, el arca destruyó todo a su paso, trajo enfermedad y muerte, porque el Dios de Israel está sobre todos los dioses de la humanidad. Entonces, todo esto fue un momento muy, muy precioso para el pueblo de Dios. Y esta dedicación del templo fue un evento solemne y trascendental en la historia de Israel. Salomón ofreció sacrificios y oraciones buscando la bendición y la presencia continua de Dios en el templo y de la vida de su pueblo. Más allá de la presencia continua de Dios en un templo, la verdad que era la presencia de Dios en la vida de su pueblo. Este es el contexto donde está situado este versículo. Uno podría decir, bueno, yo pensé que había un tiempo de crisis en Israel, quizás estaban bajo opresión, quizás estaban clamando, y no, hermanos, no fue así, fue en el mejor tiempo de Dios, en este caso de Israel. Y continuamos con esta idea del versículo 2 de Crónicas 7:14. Este versículo es una promesa de Dios. Cuando Salomón dedica el templo, ahora es Dios el que da una promesa. No es Salomón, no es el pueblo, es Dios dando una promesa. Y es una promesa condicional a su pueblo. Entendemos que algo condicional es que deben cumplirse ciertas cosas, ciertos parámetros, ciertas ordenanzas para que esta promesa sea válida. Dios promete escuchar desde los cielos, perdonar los pecados, sanar la tierra si el pueblo es humilde y se arrepiente o está arrepentido de sus pecados, si vuelve a Él, si ora y si se aparta de sus malos caminos. Este pasaje subraya la importancia de la humildad y la oración, la obediencia a Dios como requisitos para experimentar su misericordia y su restauración. Dios en este momento ha prometido algo a Israel, pero el pueblo debe cumplir ciertos requisitos para que Dios pueda hacer llegar su misericordia y restaurar la nación. Entonces, este contexto de la historia de Israel, esta promesa es relevante tanto en los tiempos de bendición como en los tiempos de juicio. Recordemos que cuando Israel está en momentos de obediencia, está gozando de misericordia y de plenitud. Y
Y cuando Israel está en desobediencia, está gozando, si se puede decir, gozando de tiempos de aflicción y de juicio de parte de Dios. Israel experimentó un periodo de desobediencia y castigo divino, pero Dios siempre estaba dispuesto a restaurarlos cuando volvían a Él con sinceridad y con arrepentimiento. Ese es el contexto del pasaje que vamos a ver el día de hoy. Y queremos también hacer una extrapolación, no lineal obviamente, porque era una promesa para Israel, pero también tiene algunos dejos también para que Dios pueda oírnos como nación. Chile hoy está celebrando su aniversario 4205, luego de esta primera junta de gobierno que anecdóticamente no es la independencia de Chile. La independencia de Chile se forja el 12 de febrero de 1818 con la firma de O'Higgins en el acta de independencia ahí en Talca. Otros la sitúan el 5 de abril de 1818, luego de que los guasos de Maipú se levantaran y derrotaran a la última tropa de los realistas para afianzar la independencia. De ahí se conoce el Guaso Bueras en Maipú. De ahí viene la imagen de O'Higgins abrazándose herido con San Martín. Y de esos acontecimientos tenemos que Chile, que nosotros pensamos, tenía 3 celebraciones de fiestas patrias durante el año. Se celebraba una semana en febrero, se celebraba una semana en abril y se celebraba una semana en septiembre. Probablemente la nación con más celebraciones del aniversario que un país tuviera. De hecho, todavía celebramos harto. Tenemos una semana para celebrar cuando en otros países, por ejemplo, Estados Unidos celebra solamente el 4 de julio, o México el 14 o el 16 de septiembre. Bueno, eso nos hace ser especiales como chilenos. Entonces, Chile está celebrando este aniversario 205 en un periodo de desafíos políticos y sociales. Estamos en un proceso álgido, un proceso donde nos está gobernando un grupo de personas que sin duda son de parte de Dios, pero no para bendición, sino para juicio. Eso tiene que ver con nuestra nación, nuestra desobediencia, nuestra incipiente libertinaje como nación. ¿Cuántas cosas habían antes visto en Chile? Se había visto, por ejemplo, un matrimonio homosexual legalizado, un aborto legalizado. Se veía todo lo que nosotros vemos hoy en nuestra nación y que se llama bueno. Se veía, por ejemplo, que en plena celebración de un recordatorio de 11 de septiembre, un grupo de mujeres semidesnudas están vejando nuestros símbolos patrios o a las Fuerzas Armadas. Eso no se veía antes, hoy lo vemos. Y como hoy lo vemos, podemos entender por qué el juicio de Dios está sobre nosotros. Y esto no es algo que nosotros podamos pensar como una condicionante o si es que realmente está pasando. No se está pasando. El juicio de Dios está sobre nosotros hoy como nación. ¿Por qué? Porque nuestros políticos están más movidos a llenar sus propios vientres. Nuestras iglesias están más movidas a llenar sus propios vientres y realmente todos están trabajando para sí mismos, un asunto egolátrico. ¿Cómo es posible, pensando en algo que les comentaba, que un constituyente, Edmundo Eluchans, de Reñaca, que su promesa de campaña era defender la vida a todo lugar, desde la concepción, sin ningún miramiento? Él es de lo que es Chile Vamos. Cuando el día viernes, en este caso, por la mañana, se hace la votación para defender el artículo 1 de nuestra Constitución, 1 que pone al individuo primero que el Estado, y el Estado sirviendo al individuo y diciendo que el individuo la persona tiene derecho de
nacer, de cuidarlo desde el vientre de la madre, pensando en el vientre de mi hermana que está ahí también gestando, cómo esa pequeña vida inocente debe ser protegida por su madre, por su padre, por el Estado. Y este personaje que había presentado su campaña con este lema, la vida sobre todas las cosas, cuando llega el momento de votar para asegurar el derecho a la vida, se queda callado. No vota a favor. Y ahí nosotros vemos que están las presiones del lobby, de obviamente la ONU, de dineros internacionales como Planet Parenthood, que están haciendo lobby a través de Matei y de Piñera. Hermanos, y uno después se pregunta, ¿por qué estamos como nación? Tenemos desafíos importantes, está redactando una nueva constitución de la que les hacía mención, y tenemos la necesidad de gobernantes sabios, gobernantes que vuelvan a mirar a Dios, que vuelvan a entender que el Dios de David y el Dios de Salomón realmente es el único Dios vivo y verdadero. Necesitamos levantar una nación que vuelva a tener a Dios como lo más importante, como su norte, como su centro. Y hermanos, cada vez se está deteriorando más eso en Chile, cada vez somos un país más ateo, más agnóstico, cada vez es más difícil hablar de Dios en los diferentes estamentos de la vida. No se puede hablar de Dios en un colegio, no se puede hablar de Dios en un trabajo porque todo empieza a ponerse color de hormiga. No se puede hablar de Dios a veces en las reuniones familiares, hermanos, para que nadie discuta. De hecho, ustedes saben que hay un dicho que en la mesa generalmente no se habla ni de religión ni de política. Eso realmente es muy estúpido. Porque cuando nosotros no hablamos de religión, entonces falsos maestros se toman los púlpitos, y cuando no hablamos de política, entonces ladrones nos gobiernan. Hermanos, necesitamos tener una conciencia no solamente de estar centrados en una vida puritana, se podría decir, sino que nosotros estamos llamados a influenciar todo el espacio donde nosotros nos movemos y habitamos. Es necesario, hermanos, que tomemos esa conciencia. Si Dios va a afectar, no debe afectar solamente mi vida, debe afectar mi vida, mi familia, debe afectar mi trabajo, debe afectar mi nación. Dios está por todo y sobre todo. Como iglesia bíblica, entonces, recordemos la importancia de buscar la misericordia de Dios y su voluntad en tiempos de juicio. Sobre todo hoy que lo estamos viviendo como una nación bajo juicio. De hecho, podría haber sido otro título: Chile, una nación bajo juicio. Vamos a volver a este pasaje de 2 de Crónicas 7:14, que recordemos está en un contexto de gozo y de celebración, no de aflicción. Pero lo vamos a buscar, lo vamos a revisar ahí. Le invito a buscar ahí en su Biblia 2 de Crónicas 7:14. Y comienza así la promesa de Dios a Salomón en esa dedicación. Y dice la palabra de Dios: y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es algo que aparentemente se ve muy fácil, muy lineal, pero cuando lo desglosamos entendemos que hay 4 condiciones que Dios pide. 4 condiciones que Dios pide, no a una persona, no a un rey, en este caso como Salomón, sino que a una nación completa. Y Dios dice lo siguiente: primero, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre.
Por lo tanto, el primer punto que una nación debe hacer para tener el favor de Dios es humillarse. Y hermano, no estoy hablando como persona. Como persona obviamente tenemos que hacerlo, como cristianos tenemos que hacerlo. Estoy hablando como nación. ¿Cómo volvemos a Chile otra vez a un lugar correcto, bueno, a un crecimiento, a un bienestar? Lo que necesitamos es, primero que todo, como nación, humillarnos delante de Dios. No, hermanos, no estoy diciendo que debemos humillarnos ante la ONU. No estoy diciendo que debemos humillarnos ante los grandes capitales transnacionales. ¿Qué es lo que están haciendo nuestros políticos hoy? Es humillarnos delante de Dios. Y solo Dios. El Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de David, el Dios de Salomón. Este es el único Dios verdadero. ¿Cómo logramos que una nación se humille ante Dios y reconozca a Dios? Sin duda, desde las bases más fundamentales que somos nosotros los creyentes. Y empezamos a buscar, y empezamos a clamar, y empezamos a interceder, y empezamos a compartir esta visión de Dios. ¿Queremos bendición de Dios como nación? Humillémonos delante de Él, primero que todo. Eso es difícil de lograr cuando tú ves, por ejemplo, que lo primero que hace un presidente hoy por hoy, en este caso, ya sea la señora Bachelet que estuvo antes o el señor Boric que está ahora, cuando le dicen juráis o prometéis servir a Chile, ellos no juran. Todo aquel que jura lo hace delante de Dios. Ve a Dios como el ente máximo, como la autoridad máxima, y por eso jura. El que jura se pone bajo Dios. Pero como ellos no creen en Dios, ellos dicen yo prometo. Desde ahí partimos mal. ¿Cómo nos humillamos como nación? Bueno, parte de ese trabajo Dios ya lo está haciendo. Porque cuando viene el juicio y cuando viene el juicio duro de Dios, la gente empieza a acordarse de Dios. La gente empieza a clamar. No solamente es necesario la humillación delante de Dios, de reconocerlo a Él. Cuando hablamos de humillación, hermanos, es simplemente bajar nuestra cerviz, doblar nuestra rodilla y reconocer que Él es el importante, no nosotros. El problema de hoy es que muchas de nuestras políticas, de iglesias, de autoridades, se sienten ellos como los más importantes. Y así no es la cosa. Dios es el importante. Dios es el que gobierna todo. Dios es el que está sobre los tiempos. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Para su gloria o para su gloria. ¿No cree usted que Chile estando bajo juicio, Dios no tiene gloria? Y sí, hermano, Dios tiene gloria al condenar una nación hereje, impía. Si el único problema lo tenemos nosotros que estamos en esta nación. Y es por eso que nosotros necesitamos clamar a Dios y humillarnos delante de Él. El segundo punto, fuera de lo que tiene que hacer una nación de humillarse, es orar. Después de que tú doblas rodillas en una acción de humillación, buscas el rostro de Dios, clamas a Dios, le hablas a Dios, le susurras a Dios. Y si estás muy amargado, sollozas delante de Dios, suplicas delante de Dios, hablas a Dios. ¿Cuántas de las personas están orando delante de Dios? Yo estoy en un colegio donde hay profesores,
¿Tú crees que alguno de ellos ora, busca a Dios? Después dicen que hay niños que están en la delincuencia, jóvenes de 12, 13 años que llegan armados al colegio con cuchillos modificados, o algunos con pistolas, o algunos amenazando, algunos asaltando, y dicen, pero ¿por qué estamos pasando esto? La respuesta es porque hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Dios de los cursos, ya no hay clases de religión, ya no hay Biblia, ya no hay respeto a nada. Tenemos que pagar las consecuencias entonces tenemos que humillarnos a Dios, tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro. Esto no solamente es orar, sino que es orar con dirección de decir, Señor, contra ti solo hemos pecado, contra ti hemos fallado, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Señor del cielo y de la tierra, tú eres el gobernante de los siglos, tú eres el Rey sobre todas las naciones, tú eres Dios, buscamos tu rostro, Señor. Queremos ver tu rostro, queremos sentir tu poder, tu grandeza, tu gloria. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Recuerdan a Moisés, que era este hombre tan cercano a Dios, que Dios hablaba cara a cara con él, que él tenía su rostro cuando estaba con Dios brillante incluso, pero eso no le bastaba a Moisés? Moisés decía, Señor, déjame ver tu gloria. Déjame ver tu gloria. Hermanos, no solamente es una oración tibia, no solamente es una oración, incluso un clamor, es algo más. Señor, déjame verte a ti, déjame ver tu gloria. Eso es buscar el rostro de Dios. Pero todavía esas no son todas las condiciones. Para que Dios abra los cielos, debemos humillarnos como nación, debemos orar como nación, debemos buscar el rostro de Dios, la gloria de Dios. Pero hay una condición más que debemos cumplir. Dice, y se vuelven de sus malos caminos. 4. Arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de sus iniquidades. ¿Cómo es posible que ustedes acepten que un grupo de homosexuales anden desfilando semidesnudos o desnudos por las calles, contaminando la mente de niños que están alrededor? ¿Cómo es posible que ustedes le llamen bueno? Arrepiéntanse de eso, quiten eso, corten eso. ¿Cómo es posible que ustedes pueden decir que están haciendo lo correcto si en vez de tener a Dios en el aula, lo que traen es un grupo de personas que vienen a pervertir a los jóvenes y le dicen, ustedes son los ellos, ustedes son las ellas y ustedes son los ellos? Y usted tiene que cortar eso. No es cosa de convivir con ellos, de aceptarlos a ellos, de ser tolerantes. Eso hay que cortarlo de raíz. Porque eso es lo que Dios dice. Y se vuelven de sus malos caminos. Eso es malo. No podemos seguir llamándole a lo malo bueno. Ay, qué tan tolerante nuestro país, qué lindo. Y después decimos, ¿por qué tenemos juicio de Dios sobre nosotros? No, es que la mujer tiene derecho a escoger y por eso se acepta el aborto, y después preguntamos por qué tenemos juicio de Dios sobre nosotros. Y en cosas tan básicas como estar pagando 2,000 pesos por un kilo de papas o pagar 1,500 pesos por una cebolla, cosas que son ridículas, pero que hoy día estamos viviendo. Cuando hay miles de personas que están muriendo porque no hay salud, esperando una operación, y no hay salud y las personas mueren esperando, porque Dios, hermanos, está haciendo un juicio sobre nosotros. Usted puede ver esto como una macroeconomía, macropolítica, pero todo parte de Dios. Si Dios bendice esta nación, todas estas cosas comienzan a arreglarse, a sanarse, a prosperar. Es que está mal el trabajo, la pega está mal, está bajo, no hay ingresos, están quebrados
quebrando las empresas, las constructoras se están quebrando, cosas que no se había visto nunca. Falabella está cerrando, está dejando gente sin trabajo por todas partes. ¿Por qué? Por las políticas públicas. Hermano, no son las políticas públicas. Es que hay una nación que se ha olvidado de Dios. Y por lo tanto Dios está juzgando a esa nación. La nueva constitución no va a sanar el problema. Kass, si sale de presidente, o algún otro, o Bukele, o lo que usted quiera, no va a zanjar el problema. Solamente ese problema se va a zanjar si esa autoridad reconoce a Dios primero. Y empiece a cortar toda la pudredumbre que el Estado está haciendo. Se vuelven de sus malos caminos. ¿Cómo es que un médico que ha jurado sanar, ha hecho un juramento hipocrático, tiene que matar a un nonato? Porque a la mamá se le ocurrió. Hoy día tenemos 3 causales, pero están abogando para que sea libre. Mientras que la nueva constitución, el primer artículo, lo que trataba de hacer era reconocer la vida desde el vientre de la madre como un ser sujeto de derechos, y eso inmediatamente prohibía y abolía el aborto. Yo el día viernes realmente estaba muy molesto y bastante triste también por eso, y clamaba a Dios y oraba con el Señor y decía: pero Señor, pero no es una persona, no es un pastor, no es una iglesia, hermano, es una nación que tiene que reconocer a Dios. Debe humillarse, debe orar, debe buscar el rostro y debe volverse de sus malos caminos. Si una nación, en este caso, si nuestro Chile, hiciera eso, entonces, ese es el condicionante, entonces, y solo entonces, dice Dios, y le decía Dios a Salomón: yo, Dios, oiré desde los cielos. ¿Ustedes piensan que yo lo estoy escuchando cuando ustedes están haciendo toda esta basofia, cuando están haciendo toda esta estupidez, cuando ustedes están derrochándose y entregándose al mal todos los días? ¿Ustedes piensan que yo voy a estar escuchando todo eso? No. Entonces yo iré desde los cielos, ese clamor recién. Y no solamente oiré su clamor, sino que perdonaré su pecado. Y no solamente oiré y perdonaré, sino que sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Comenzaré a bendecir su nación. Comenzaré a prosperar sus caminos. Empezaré a aportar y a mejorar en su economía, en su salud, en su sociedad. Hermanos, tenemos la clave del éxito para nuestra nación, y no es la política libertaria de Kaiser, no es tampoco una nueva constitución de los republicanos, tampoco es una presidencia de Kass o cosas que uno puede mirar de esa perspectiva. Es buscar a Dios, humillarse, orar, buscar su rostro, volvernos de nuestros malos caminos. Y entonces Dios nos oirá, entonces Dios nos perdonará, y entonces Dios sanará nuestra tierra, nuestro amado Chile. ¿No le gustaría eso a usted? ¿No le gustaría que Dios sanara nuestra tierra? Dios bendijera nuestro país. Que al mirar esa bandera rojo, blanco, azul y rojo que flamea al viento con esa estrella solitaria, miremos también la gloria de Dios en esta nación que decía mi hermano que es copia feliz del Edén, como reza nuestro himno. Sin duda que eso es lo que anhelamos. Bien, algunas aplicaciones rápidas en unos puntos para ir cerrando estas ideas de un Chile, un clamor por misericordia y la voluntad de Dios. Es un primer punto, clamor por misericordia en tiempos de juicio. ¿Estamos en tiempos de juicio como país? Sí, lo estamos. Necesitamos reconocer eso.
Por lo tanto, necesitamos reconocer que Chile enfrenta desafíos políticos y sociales y Dios nos ha juzgado con malos gobernantes. Él ha puesto jóvenes necios, soberbios e inexpertos para juzgar nuestra nación, para llevar los destinos de nuestra nación. Aquellos jóvenes que se sentían superiores a todo, lo único que hacen es estar robando a mano llena todo lo que pueden robar. Y sabemos que ese es un juicio de Dios, porque la misma Escritura señala que cuando Dios quiere juzgar a una nación, pone a jóvenes como gobernantes. Y eso lo podemos ver claramente hoy en la Escritura. Cuando nosotros comenzamos este gobierno del señor Boric, dijimos que Chile venía en picada. Y no porque éramos de derecha o de extrema derecha o fachos pobres o lo que sea, simplemente porque la palabra de Dios dice que cuando Dios quiere juzgar una nación, pone gobernantes jóvenes e inexpertos para eso. Dios lo dijo, se cumplió. ¿No es así? No somos profetas. Simplemente estamos leyendo la Escritura. Por lo tanto, debemos reconocer que Chile está enfrentando hoy desafíos políticos y sociales y Dios nos ha juzgado como los gobernantes, ha puesto a estos jóvenes necios, soberbios o inexpertos para juzgar nuestra nación. Debemos clamar por la misericordia de Dios para que nos guíe y nos proteja. En este caso, como hijos de Dios, Dios nos va a guardar, pero aún así, hermanos, ¿cómo no querer la protección de Dios para los que están cercanos a nosotros, para nuestros familiares? No solamente la salvación, sino que también, como lo más importante, sino que también ellos puedan vivir en paz, que ellos también puedan disfrutar de la benevolencia de Dios. Debemos, hermanos, como hijos de Dios, comprometernos, y como hijos de Dios chilenos, porque somos habitantes, somos ciudadanos del reino, como primera instancia, sin duda, pero también por la voluntad de Dios y por la soberanía de Dios somos ciudadanos chilenos. Por lo tanto, debemos comprometernos a vivir con compasión y amor hacia nuestros compatriotas. ¿Qué más amor y compasión que predicar el Evangelio? ¿Qué más amor y compasión que mostrarles el amor de Cristo en nuestras vidas hacia ellos? Quiero compartir un pequeño relato de cuando Dios bendice algo o cuida algo. Le voy a resumir en una frase. Estamos bien los 33. ¿Recuerda eso? Ese 33 es un número bastante especial. Sus compañeros lo llamaban Don José. Y la prensa lo bautizó como el pastor. José Enrique prefiere la primera opción. Yo no soy pastor ni soy guía espiritual, decía él, como me han denominado, así que me calza mejor Don José. Mis compañeros me conocieron así y así me decían. Este hombre con una profunda fe como cristiano evangélico es miembro de una iglesia pentecostal y nieto de pastor. Durante el tiempo del aislamiento en lo profundo de la mina, cumplió un importante papel espiritual, se describía a sí mismo sin titubear, un hombre sencillo, humilde y testigo ocular del evangelio, responsable del evangelio. En esa forma me describía como un hombre con gratitud en mi corazón hacia el Señor, lleno de gozo, lleno de alegría y de contentamiento, porque su Espíritu habitaba con nosotros. Es el Espíritu Santo que nos hace sentirnos diferentes y que habita en todos los hijos del Señor. Eso es lo que marca la diferencia en el creer en un Dios vivo. Así me describiría. No quiere que lo consideren un héroe por lo que hizo en la mina. El héroe se llama Jesucristo. Él es el único héroe que se puede mencionar. Independientemente de lo que el hombre haya hecho adentro o fuera de la mina, Él es quien se merece la honra y la gloria, expresa José. ¿Qué pasó ahí adentro? Recordemos que estaban a varios metros bajo la tierra, encerrados, condenados a una muerte segura, de acuerdo a lo que había pasado en otras experiencias. ¿Qué pasó allá adentro? En el momento del rescate, el mundo entero vio que varios de los mineros dieron gracias a Dios. Unos se arrodillaron, señalaron al cielo, salieron con la Biblia. ¿Qué pasó allá adentro? ¿Qué los hizo tener tanta fe? José Enríquez responde a esta pregunta con sencillez. Lo que pasó es que Dios nos colocó en una situación y cuando vimos que ya no teníamos escapatoria, nosotros buscamos todas las posibilidades de tener una puerta de escape y no la había.
Dios cerró la puerta por los dos lados. No nos quedó de otra más que organizarnos y ver qué podíamos hacer humanamente. Cuando vino la repartición de esta organización, mis compañeros sabían que yo era cristiano evangélico. Entonces me dijeron: usted se va a hacer cargo de la oración y nos va a guiar en la oración. Yo dije: gloria a Dios, dentro de mi corazón, porque era una oportunidad de trabajar para el Señor sin importar la situación en la que estábamos. La situación era extrema y eso movió a los mineros a humillarse ante Dios. El Señor quiere que el hombre se humille, quiere que el hombre le busque en espíritu y en verdad, y Él dice que ama al que se humille. Esas palabras venían a mi mente porque podía ver que el Señor nos conducía de tal manera que nuestra oración pudiera ser efectiva, que fuera una oración que convenciera a Dios. Yo creo que lo que Dios vio ahí fue humillación. Creo que no hubo ninguno de los que estaban ahí en primera oración que no se humilló a Dios, porque todos sabíamos en la situación en que estábamos. 33 hombres encerrados en una mina, condenados a muerte. Un hijo de Dios en medio de ellos empezó a predicar, a mostrar y empezó a dar testimonio de cómo uno tras otro comenzaron a humillarse delante de Dios. Nosotros fuimos testigos en ese año 2010 de que todo el mundo, literalmente todo el mundo, vio cómo salieron con vida esos 33 mineros. Dios oyó, Dios vio la razón, Dios miró esa humillación y Dios respondió. Debemos estar atentos a lo que Dios hace, hermanos. Dios todavía está entre nosotros, Dios todavía está escuchando, Dios todavía está atento. Él espera que nos humillemos, que nos arrepentamos, que dejemos nuestros malos caminos. Un segundo punto, hermanos, es buscar la voluntad de Dios y orar por esta nueva constitución. Como chilenos debemos orar por esta nueva constitución. No sea un chileno apático, no sea alguien que realmente no le importa. Esta nueva constitución, hermanos, puede determinar el destino de Chile por los 40 años que vienen. Debemos buscar la voluntad de Dios y orar por esa nueva constitución. Algunas aplicaciones. Reconocemos la importancia de una constitución que refleje la justicia y la equidad. Y si pudiéramos, obviamente, la búsqueda de Dios, mucho mejor. La Constitución de Francia, como eje máximo, tiene la búsqueda de la felicidad. Eso es lo que aspira la Constitución de Francia. Por lo tanto, el modelo francés es ese hedonismo o la búsqueda del hedonismo sobre todas las cosas, como la consecución máxima de la vida. La Constitución de Estados Unidos, uno de los que escribió, uno de los puntos que puse fue The Pursuit of Happiness, el perseguir la felicidad. Nosotros deberíamos, quizás en una constitución, poner que debemos buscar la gloria de Dios. Suena irrisorio en estos tiempos, pero hermanos, ¿qué nación podría hacer frente a otra que su principio central es buscar la gloria de Dios? Nosotros tuvimos una nación así, y de hecho todavía hoy es una nación fuerte y pujante. Todos hablan del milagro suizo, todos hablan del bienestar de Suiza, todos hablan de la equidad de Suiza. ¿Usted sabe cómo comenzó todo eso? Juan Calvino, Gibraltar. Él trabajó una teocracia en ese lugar y hasta el día de hoy perdura el bienestar de Suiza. Ejemplo que nosotros tenemos en la historia. Debemos buscar la voluntad de la redacción de esta nueva constitución. Debemos reconocer la importancia de que una constitución refleje la justicia y la equidad y la búsqueda de la gloria de Dios. Clamamos a Dios por sabiduría y discernimiento en este proceso para los que están ahí, para que puedan poner palabra y verdad, que puedan convencer a otros, porque la pelea es fuerte, hermanos. Está metido ahí la ONU, están millones de dólares metidos ahí también para ir en contra de lo que Dios ama. Debemos comprometernos a ser ciudadanos responsables que buscan el bien común.
Este día jueves estuve compartiendo con algunas personas que están en el proceso, entre ellos uno de los consejeros. Y hermanos, debemos orar por ellos. Debemos orar por los 50 consejeros, por los 22 que están a favor de lo correcto, divinamente correcto, y por los otros que están en contra para que teman también. Y se está librando una batalla, no solamente política, sino que espiritual en ese lugar. Y si bien es cierto, ahí probablemente hay muy pocos o casi ningún hijo de Dios, hay algunos que están siendo llevados por la providencia de Dios a buscar lo correcto. Necesitamos orar por ellos. Necesitamos conocerlos a ellos. Le doy un consejo: busque los 50 nombres, sepárenlos por grupos y ore por ellos. Ore por ellos, para que Dios les dé sabiduría, Dios les dé temor también, si son de derecha o izquierda. Los consejeros de izquierda, todos votaron en contra de la vida, ni siquiera se abstuvieron, ellos votaron en contra del artículo 1. La vida no vale porque dentro del vientre de la madre. Hermanos, ore por ellos también, para que el Señor les mueva y les remueva esa conciencia. Tercero, debemos vivir en conformidad con la voluntad de Dios en nuestra nación. Debemos vivir en conformidad con la voluntad de Dios en nuestra nación. Recordemos que la voluntad de Dios implica amor, justicia y compasión, es lo que nos toca a nosotros. Clamemos por líderes que busquen la voluntad de Dios en su gobierno, hermanos. En la política también. ¿O qué? ¿Piensa usted que David no era político? David era rey. ¿Salomón no era político? Él era rey, hermanos. Y cuando hablamos de un rey, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de política. ¿Usted cree que Jesús no es político? ¿Quién es Jesús hoy? Nuestro Rey y Señor. Eso también tiene que ver con la política, formas de vida, hermanos. Tenemos que comprometernos como cristianos a ser agentes de cambio y promover valores bíblicos en nuestra sociedad. ¿Cómo va a ser malo hablar de Dios? ¿Cómo no va a ser bueno compartir de los beneficios del Señor en nuestras vidas? También me tocó compartir este día jueves con diputados, entre ellos el que más tuve tiempo de conversar fue Luis Sánchez, el diputado Luis Sánchez. Toda la gente se agolpaba para hablar con los, ya sea consejeros, estaba José Antonio Cas, estaba Clara Marchesi, diputada, y todos estaban ahí pidiendo algo. Todos de alguna forma se acercaban para pedir algo. Yo me puse un rato a esperar a poder hablar con Luis Sánchez, el diputado, bastante grande, alto él. Y me daba cuenta de eso. Toda la gente se acercaba con un propósito de pedir. Cuando llegué al punto de poder conversar con él, lo saludé. Y había esperado y me decía, perdón por no haber podido conversar con usted antes. Me presenté, soy el pastor Hugo Gálvez. El pastor me decía, perdón, realmente ahí le bajó como un temor. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ahí le dice, Luis Fer, diputado Sánchez, por respeto, ¿sabe este diputado que en mi caso yo he estado mirando que todos le piden cosas? Yo solamente quiero preguntarle algo. Yo no quiero pedirle nada, yo quiero preguntarle algo. Yo quiero saber cómo puedo orar por usted. Y el hombre me miró desde su altura, casi 2 metros, extrañado. Y bajó su defensa de diputado y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, bueno, ¿sabe qué? Porque me trató de usted como pastor. Yo quiero que usted ore por mí, para que Dios me dé fuerzas, para que Dios guarde mi matrimonio, porque hay muchas horas que tengo que estar fuera de casa. Quiero que usted ore por mí, para que mi esposa me tenga paciencia cuando yo no esté. Quiero que ore por mí, por esas horas que le quito a mi hijo de estar con él.
Y quiero que ore por mí para que todo lo que podamos hacer a nivel país sea algo bueno, que honre a Dios, porque yo quiero que mi hijo, que tiene como 2 años, crezca en un país sano. Eso, pastor, es lo que yo quiero pedirle, que usted ore por mí. Y he estado cumpliendo con ello. Entonces, hermano, cuando tú escuchas a una persona que es católica, pero tener esa sensibilidad, por lo menos moral, entre tientas, de tratar de mirar hacia Dios, tú dices, todavía hay esperanza. Y como decía Manuel Rodríguez, aún hay patria ciudadana.